principio, también un saludo de bienvenida de parte de las instituciones que hemos estado detrás de esta publicación que se ha anunciado y sobre la cual se van a tocar dos temas importantes que estuvieron en esa consulta de la cual es base este libro. Un saludo de parte de la AIPESC, es la Asociación Internacional para la Promoción de la Educación Superior Cristiana, una institución que trabaja con justamente la inquietud de promover la extensión de la educación superior, el establecimiento de universidades de trasfondo protestante, pero cómo éstas pueden realmente cumplir o tener su mejor nivel. En segundo lugar, la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, CETI, ¿no? Y en tercer lugar, la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Creo que ellas ustedes las conocen más, pero las tres, de todas maneras, muy preocupados, diríamos, de contribuir con este rincón especial, diríamos, de la producción teológica para orientar el trabajo de la Iglesia, su misión, su labor de proyección a la sociedad. Creo que una de las inquietudes siempre ha sido este vínculo con las otras disciplinas. El libro que nosotros estamos presentando ahora es producto de una consulta que se dio el año pasado, justamente por la celebración del 5º centenario de la Reforma Protestante. Pero anteriormente, las tres instituciones habíamos tenido otra consulta, en el 2014, y que se produjo otro libro. Y el título era Misión Holística, Acción Interdisciplinaria y Realidad Latinoamericana. Y como producto de ello se emitió un documento. Y diríamos la planificación de la consulta justo sobre la Reforma Protestante seguía, iba en continuidad con ello. Y aquí decíamos nosotros en ese documento lo siguiente: podría afirmarse que el grueso del pueblo evangélico en América Latina no está misionalmente orientado para la trascendencia social porque no se han comprendido las implicaciones del ejercicio de las diversas vocaciones y sus disciplinas conexas en vínculo con los valores del reino y articuladas vía el quehacer y rol cotidiano particular en el cuerpo social. Asimismo, parece que no se está equipado para pensar y reflexionar sobre la responsabilidad humana a la luz de las demandas de la época, al no disponerse de criterios para poner a prueba actitudes, comportamientos o sucesos de la cotidianeidad contemporánea, lo cual también requiere el concurso de diversas disciplinas del conocimiento. Y entonces, así, a pesar del crecimiento numérico que nosotros sabemos, veíamos con preocupación la poca trascendencia, la poca conexión. Y entonces, lo que nosotros veíamos es que parece que el liderazgo principal que está a cargo de las congregaciones no reconoce el potencial interdisciplinario que tienen sus congregaciones y cómo estos pueden hacer conexiones con sus espacios de trabajo justamente con los valores del reino: justicia, integridad, valor, excelencia. Y sí, hay un comportamiento más, digamos, de testimonio en la línea de una cierta santurronería que es importante, que es necesaria, pero que no había conexión con la economía, con la política, con otros. Pero bueno, hay escenarios que van cambiando. Entonces, ese trasfondo determinó que al celebrar nosotros el 5º centenario, le diéramos cierta perspectiva. Entonces, el libro es ¿hacia dónde va el protestantismo en América Latina? Una visión multidisciplinaria y prospectiva a los 500 años de la Reforma. Entonces, aquí lo que nos interesaba era sí reflexionar sobre todo ese aporte de carácter bíblico, teológico, que fue fundamental para todo un impacto de trascendencia cultural, social, política que nosotros conocemos. Pero entonces, ¿en qué medida en América Latina esas proyecciones más diversas, más amplias, no solamente eclesiásticas, sino de trascendencia en la sociedad se estaban dando? Y esa fue la preocupación. Entonces, esa consulta que se realizó en julio del año pasado buscaba responder algunas preguntas. Yo leo aquí algunas, tal vez. Dice, ¿cómo se encuentra
el protestantismo latinoamericano en su proceso evolutivo propio, especialmente en relación a su trascendencia en la transformación religiosa, social, cultural, económica y política de América Latina. ¿Qué aspectos comparativos se puede descubrir con respecto al efecto social y cultural entre el protestantismo de regiones de mayor influencia protestante y el de América Latina con predominio católico? ¿Ha recibido América Latina lo mejor de los aportes históricos protestantes desde el surgimiento del movimiento y ya avanzando a la tercera centuria, desde su presencia más significativa en nuestra región? Bueno, y hay otras preguntas de ese tipo. La dinámica de la consulta fue, su estructura básica era tener paneles especializados, aparte de los de Biblia, teología, misión y pastoral, historia de la iglesia, que son claves, son básicos, pues hubieron paneles en ciencias sociales de manera amplia, agarrando antropología, economía, ciencias políticas, cuestiones de desarrollo, en cuestiones de educación, en cuestiones relacionadas a las artes, relacionadas a las publicaciones y a las comunicaciones. ¿Cómo estaba caminando el protestantismo y proyectándose a través de esas áreas? Pero también dentro de la estructura hubo una ponencia principal, un foro público que se dio justamente en la línea del título de esta obra: la herencia de la Reforma Protestante, sus proyecciones, sus perspectivas. Hoy día nosotros lo que queremos es, aparte de este comentario general de la obra, que tal vez algunos puedan interesarse al final en adquirirla, tenerla, es tocar, sí, dos de los temas claves: el del foro público, que estuvo a cargo del doctor René Padilla. No podíamos traerla a él, pero pedimos a Ruth, su hija, poder sintetizar, poder comunicar el espíritu. Pero no solamente por ello, ¿no?, sino porque conjuntamente con ella, como representante de la FTL y también ahora de SETI, estuvimos en la programación general. Ella, por razones muy específicas de su programa de agenda, ya no pudo acompañarnos, ¿no?, pero está con todo el espíritu de la consulta. Y entonces ella gentilmente ha venido acá para compartir con nosotros. Y la otra tiene que ver con una ponencia que pertenece al panel de Teología y Biblia. ¿Quién la tendrá? El doctor Edesio Sánchez. Yo quisiera, antes de pasar a darles el espacio a ellos, leer solo algunas palabras que pone el reverendo Harold Segura, que también lo conocen ustedes, porque él escribe el prólogo del libro. Y él dice algunas cosas respecto aquí a la obra. Dice, la vieja sentencia latina Ecclesia Reformata Semper Reformanda es, que significa que la iglesia reformada debe estar siempre en acción de reforma, empleada por el calvinista Gisbert Boetius en el Sínodo de Dordrecht y popularizada por el Gran Calvar, define muy bien el espíritu que animó a la consulta de Lima. Es la misma que ahora acompaña esta obra. Sus capítulos, como se verá, no son un elogio imparcial de la historia acontecida en la Europa de hace 5 siglos, sino una búsqueda acuciosa de las huellas que dejó aquella aventura transformadora de la fe y que puede servirnos para apurar nuestro propio peregrinaje cristiano. De allí que cada uno de los temas se haya escrito como una provocación para incitar a nuevos diálogos. No son palabras finales y conclusivas. Estos textos son semillas inspiradoras que sirven para que las comunidades que los lean arriben a sus propias conclusiones y se comprometan con el protestantismo que debemos construir en las décadas que se avecinan. La verdad que cuando nosotros planteamos esas preguntas, no todos pudieron responderlas directamente. Señalaron más las falencias que el protestantismo había tenido en su proceso, ¿no? Pero sí no dejaron de ver la perspectiva. ¿Qué debemos hacer hacia adelante? ¿Qué proyecciones, al menos en el horizonte, hasta la mitad de este siglo? Y él termina y dice lo siguiente, acá. En la parte, bueno, se emitió un documento, ¿no?, al final, después de todas las discusiones, que es el documento de Lima, que en alguna medida trata de sintetizar o agarrar algunos aspectos principales de las ponencias. Dice, en la parte final de este documento aparecen varias preguntas
agrupadas en 4 grupos. Cada una de ellas señala asuntos que deben ser debatidos en nuestras comunidades de fe, incluidas las instrucciones teológicas, las organizaciones de servicio social y otras agrupaciones de acción cristiana. Son preguntas que nos invitan a considerar con responsabilidad cristiana algunas de las más apremiantes preocupaciones de nuestro protestantismo latinoamericano, afectado por el fundamentalismo, la apatía, la desesperanza y la privatización de la fe. Y con razón se advierte que, si no nos cuidamos, va a seguir disipándose la viabilidad del protestantismo en nuestros contextos. En la anterior afirmación se esconde una preocupante respuesta a la pregunta central de nuestro libro. ¿Hacia dónde va el protestantismo latinoamericano? Y es que ese protestantismo, así como va, se encamina a ser cada vez menos protestante. Ya decía Dietrich Bonhoeffer que, en su opinión, en los Estados Unidos se había encontrado con un protestantismo sin reforma. Pues bien, parafraseando al maestro alemán, podríamos decir que el riesgo que corremos en nuestra América Latina es que pronto nos encontremos, si es que ya no existen, con iglesias evangélicas con poco de evangelio y con comunidades reformadas con muy poco de reformas. Bueno, el debate está abierto y para estimularlo se ha escrito esta obra a la cual le damos entusiasta bienvenida. Bueno, yo voy a...